pero yo entendí, ¿verdad?, que mi llamado era predicar el verdadero evangelio de Cristo. ¿En qué momento Dios esa era la siguiente pregunta, ¿en qué momento de su vida Dios lo llama al ministerio y lo llama como evangelista? Amén. Bueno, como le digo, yo desde los 17 años yo entendí, ¿verdad? Yo entendí para qué Dios me había llamado. Amén. Y era para predicar la palabra. Yo recuerdo que a los 17 años yo recibí mi primera invitación, ¿verdad?, para predicar en un culto de jóvenes, ¿me entiende? Entonces, y así fue Dios llamándome. Yo recuerdo una vez que estábamos en un ayuno también y con mis hermanos en la iglesia, y yo recuerdo que mi hermana tuvo una visión. Mi hermana, Dios la usa mucho con visiones, y dice que el Espíritu Santo de Dios le dijo: dale esta piedrita, esta perlita a Álvaro. Oiga bien. Y dice que ella tuvo miedo en ese momento. Como la semana estábamos orando en nuestro hogar, y Dios vuelve a hablarle a mi hermana y le dice: dale esta perlita a Álvaro. Dice que cuando le estaba diciendo esto, dice que Dios le mostraba que me miraba en campañas evangelísticas predicando el bendito evangelio de Cristo, e inclusive en estadios y todo eso, para la gloria y la honra del Señor. Entonces hicimos el acto profético, ella me entregó la perlita, ¿verdad? Algo especial de parte de Dios. Y desde ese momento, hermano, que no era algo físico, no era algo físico, espiritual. Era algo espiritual, algo profético. Hicimos el acto profético y para la gloria de Dios, desde ese momento Dios empezó a abrir las puertas. Dios empezó a abrir puertas de bendición, llamadas para ir a predicar la palabra del Señor. Y llegó el tiempo donde se vino la pandemia. Yo recuerdo que se vino la pandemia y usted sabe, las iglesias cerraron, ¿verdad? Las iglesias cerraron, los templos cerraron. Y yo estaba un domingo en mi hogar y yo decía: pero ¿qué estamos haciendo en casa? Y yo recuerdo que a mi hermano Arnold Alvarado le habían regalado un equipo de sonido. El salmista Arnold Alvarado le habían regalado un equipo de sonido. Y yo recuerdo que yo lo llamé a él y le digo yo, estaba yo solo un domingo en mi casa: ¿crees que me puedes prestar los parlantes para predicar afuera en la calle? Entonces me voy a agarrarlos, ahí están los parlantes, Entonces ese día yo empecé a predicar en la calle. Saqué los dos parlantes, me puse a predicar en la esquina de mi casa cuando todo el mundo estaba con miedo en la pandemia, estaban encerrados. Y yo parecía loco predicando en la esquina, predicando la palabra del Señor. Y yo recuerdo que cuando digo hacer el llamado, salieron 3 personas para aceptar a Cristo Jesús como el único y verdadero Salvador de su vida. Esa acción evangelística estaba para la gloria y la honra del Señor. Entonces, desde ese momento yo empecé a predicar seguido ahí en la esquina de la casa, y Dios hacía cosas grandes hasta el grado que hasta poníamos silla en la calle y llegaban los vecinos y hacíamos un culto con los vecinos, ¿me entiendes? Entonces Dios así empezó a trabajar, Dios empezó así a trabajar con mi vida, y así empezó un ministerio evangelístico en las calles. Qué poderoso, porque hay muchos jóvenes, hermano, que creyeron en el evangelio, nacieron, que su familia era cristiana, pero hay muchos que se han apartado. ¿Sí? Tal vez porque en cierto momento, imagínate los hijos de pastores que tenían que ser perfectos porque les dijeron que ellos eran hijos de pastores y tenían que ser perfectos, y se apartaron del evangelio y hoy dicen que no quieren saber nada de Dios. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes? No, mire, ese caso es muy famoso hoy en día, de que hijos de pastores se han apartado de la presencia del Señor, que no quieren saber nada de Cristo porque dicen que han vivido muchos procesos, muchas situaciones difíciles dentro del ministerio de sus padres, que han visto sufriendo a sus padres, ¿verdad? Pero yo le digo a estos jóvenes, ¿verdad?, que sufrir por Cristo es lo mejor, ¿verdad? Eso está fuerte. El verdadero evangelio de Cristo es sufrido. Así de sencillo, y esto es bíblicamente. Sí, sí. El verdadero evangelio de Cristo es sufrido. Entonces yo le digo que no se desanimen, que sigan sirviendo al Rey de Reyes, que no tiren la toalla, como decimos aquí, sino que nos mantengamos firmes. Hay una palabra, hay un pasaje bíblico que me llama mucho la atención, y eso lo vemos en el libro de Hechos 14:22. Usted que me está viendo en este momento, usted puede buscarlo en su Biblia, ¿verdad? Hechos 14:22 dice que el apóstol Pablo dice que levantaba muchas obras, ¿verdad? Y luego él se iba a otro lugar y iba a levantar otra obra. Luego regresaba a los lugares a animar los ánimos de los discípulos. Y él les decía a los discípulos: es necesario
que a través de diversas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Wow. Mira qué palabra tan poderosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le quiero decir con esto a los hijos de pastores o muchachos que han crecido en el evangelio, que se han apartado? Que el evangelio de Cristo muchas veces vamos a sufrir, pero que es necesario sufrir para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario pasar pruebas, adversidades para poder entrar en el reino de los cielos, porque las pruebas que nos afirman en el camino del Señor. Sí, es bien terrible. Yo conozco un poco una historia de un varón que él me dijo que él exigían que fuera perfecto, sus papás, los pastores, pero había un problema de que él no miraba la perfección en ellos. Y por eso se retiraron, porque dijeron, este evangelio es un evangelio falso. Entonces, ¿qué dirías tú a eso? No, el evangelio no es falso, jamás. El evangelio de Cristo no es religión. Wow. El evangelio de Cristo es poder de Dios. Y entender que cometemos errores. Claro, y no somos perfectos. Hay algo que la humanidad debe de entender, que si estamos en la iglesia, si estamos en el evangelio de Cristo, es porque no somos perfectos, es porque somos imperfectos y queremos ser mejor para Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que no entienden las personas. Ustedes quieren que uno sea perfecto y no, nunca vamos a ser perfectos, porque el único perfecto se llama Jesús de Nazaret. Wow, qué poderoso. Varón, en todo este andar que has andado en el camino de Dios, que has andado predicando su palabra, manifestando su poder, me gustaría que me nos contaras un encuentro sobrenatural que has tenido con Dios. Amén. Bueno, hemos tenido, para la gloria de Dios, muchos encuentros sobrenaturales, y uno de los encuentros sobrenaturales que puedo mencionar es una experiencia que tuve en un campamento de jóvenes. Yo anhelaba sentir la presencia del Señor y no la sentía. Yo quería sentir la presencia del Señor, yo quería ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en una administración, en un campamento de jóvenes en las Mangas Ceiba, el Señor llenó mi vida. Y yo recuerdo que yo levanté mis manos y le decía, Señor, yo quiero sentir tu presencia, porque yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Yo anhelaba sentir la presencia del Señor y no la sentía. Muchas veces hay personas que dicen, no, es que yo no siento la presencia del Señor. Es que no es cuando uno diga, es cuando el Espíritu Santo diga que lo va a llenar a uno. Porque uno no puede darle orden al Espíritu Santo de Dios, ¿me entiende? ¿Me entiende? ¿Usted me entiende ese código en el nombre de Jesús? El que manda es Dios. El que sabe cuándo nos va a bautizar es Dios. Torcer el brazo a Dios. Amén. Y yo me sentía triste porque Dios decía, no sé por qué no siento la presencia del Señor. Y una vez recuerdo que me fui triste atrás de la iglesia y mi pastor me dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? No, es que quiero sentir la presencia del Señor y no siento nada, pastor. Bueno, es que no es cuando usted diga, es cuando el Espíritu Santo lo indique. Pues estamos en un campamento que les estoy contando, en el campamento de jóvenes en las Mangas Ceiba, campamento Iglesia de Dios, amén, ¿verdad? Al ministerio al cual yo pertenezco, amén. Y empezaron a ministrar y el Señor empezó a llenar la vida de muchos jóvenes. Yo levanté mis manos y le dije, Señor, quiero sentir tu presencia. Y el Señor llenó mi vida a tal grado, hermanos, para la gloria de Dios, que yo pude ver con mi vista espiritual que el cielo se abrió. Wow. Yo miraba como ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y yo miraba como los jóvenes en lo espiritual estaban siendo libres. Wow. Y yo decía, ¿será que esto es mi imaginación? Pero cuando están dando los testimonios, yo veo que un joven se sube y empieza a decir lo mismo que yo estaba viendo, que él había visto eso. Entonces ahí esa fue una confirmación. Entonces es algo sobrenatural que yo viví, hermano, para la gloria y la honra del Señor. Y en las campañas también, en las campañas evangelísticas, hemos visto liberaciones, hemos visto milagros. Milagro de sanidad. ¿Cuál es el milagro de sanidad que más te ha impactado? Amén. El milagro de sanidad que he visto fue en la ciudad de Yoro. ¿El que más te impactó? Ha sido uno de los que más me ha impactado, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Fue en la ciudad de Yoro. Si no me equivoco, fue un lugar que se llama El Medio, ¿verdad? Ahí estábamos haciendo 2 noches de campaña y yo recuerdo que el Señor, pues, le dio la vista a una persona, ¿verdad? Entonces, en ese entonces yo venía comenzando a predicar la palabra y yo me lamentaba porque no era mucho para las redes sociales cuando yo comencé. Y no es por vanagloria, sino para que la gente pueda ver el poder de Dios. Pero sí,
sucedió el milagro. Una persona recibió la vista y otra persona pudo caminar porque tenía el pie como tieso, algo así. Entonces pudimos ver la gloria de Dios en ese lugar de una manera sobrenatural. Y así pues hemos visto grandes milagros para la gloria. Sí, me imagino que en todo el andar han visto locura. Sí, para la gloria y la honra del Señor. Hemos visto liberaciones. Dios ha libertado muchas almas. Hay muchas almas hoy en día, hermanos, jóvenes, inclusive gente dentro de la misma iglesia que necesita ser libre, Sí, necesita liberación. Verdaderamente que está pasando un fenómeno en las iglesias, no se está viendo lo sobrenatural. Sí, amén. Entonces, ¿qué tú le dirías a una persona que está en una iglesia y no ha conocido lo sobrenatural? No, pues, que se sumerja en la presencia del Señor, que ore, que ayune, que le pida al Señor que quiere sentir esas experiencias sobrenaturales, y créame que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Me entiendes? Qué poderoso, qué impactante. Dios te llama como evangelista. Amén. Empieza a usar grandemente cruzadas, campañas. Pero dentro de eso, ¿cuál fue el don que tú sientes que Dios puso, que es el don en el que Dios más te está usando, en el que tú has dicho, Dios quiere algo conmigo en esta área?